Vamos a ver aquí. Listo, listo. Vamos a ver. Don Héctor me dijo que hoy no puede entrar porque tenía una diligencia que hacer en su casa y otros compañeros así. Entonces, Ruajaba, Geberet Marcia, bienvenida. Ok. Vamos a ver cómo nos fue con la división de, bueno, no todos me enviaron la fotito que le pedí de la división del Shema, ¿verdad? Entonces, van a ver. Entonces, vamos a ver cómo nos quedó la división del Shema. Pero para poner, antes de eso, quiero saber si hay preguntas. Im yesh sheelot, asher Ashiur Sheabar de la semana pasada. Si tienen preguntas sobre, sobre la semana pasada, sobre la clase de la semana pasada. A ver, muchachas, díganme. Yo tengo una pregunta. Kadima, Geber, Marcia. Este, en ese trabajo del Shema, había Ajá. que también hacer la división de las tres categorías, Pérez. De las tres categorías del nivel uno, 2 y 3. No, solamente había No, que no, colocar. no, no, no. De el disyuntivo sin ningún conjuntivo, el conjuntivo antes del No, disyuntivo, el que era uno, dos y tres. Eso. no. Eso no. Ese Eso es un, no- no- eso es un modelo que yo les di. Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? sí. Eso es un modelo que yo les di a ustedes para que sepan qué encontrar dentro del texto bíblico. Es un modelo. Entonces, usted va a encontrar así los acentos separadores, uno solito, un unidor con un separador, dos unidores con un separador y hasta tres unidores con un separador. Es un modelo. No tenía que hacer esa parte, pero ese modelo se lo va a encontrar en ese trabajo que ustedes hicieron. Es decir, si ustedes revisan el trabajo, va a encontrar ese modelo de separadores y unidores y separadores en conjunto. Pero, ¿por qué, Marcia? ¿Usted lo hizo así? No, es que no sabía si había completado el trabajo bien porque pensaba que entonces tenía que también hacer eso. No, Esta parte no. yo vi que su trabajo está bastante bien. Yo vi que el trabajo suyo que usted me envió está bastante bien y lo entendió bastante claro. Ok, Baruch pues Hashem. toda la va. Ve que. Muy bien. Entonces, muchachas, vamos a ver. Ustedes me van a ir diciendo, yo le puedo poner, por ejemplo, versículo uno. Ustedes me dicen, la unidad es así, así y así. Me van a leer un versículo cada una. Pero ya ustedes pueden hacerlo. Eso está sobrado, un versículo cada una. Entonces, estoy grabando, sí estoy grabando. Entonces, vamos a ver, ustedes me van diciendo, pero un segundito para colocarme yo acá. Entonces, ujú. Listo. Entonces, mi Rosa la Soda Rishona. ¿Quién quiere ser el primer versículo? Levante la mano y me dice, yo quiero. Eso, Dora, adelante. Después de Dora sigue Jesse. Después de Dora sigue Jesse. Después Dora, Jesse. Y vamos a ver Marcia. Pues Dora, Jesse y Marcia. ¿Ok? Perfecto. A eso, para eso me está levantando la mano, Marcia. Sí, para el turno. Perfecto, perfecto. Entonces, Dora, Jesse y Marcia. Entonces, yo no voy a presentar el texto, ustedes lo van a leer de sus trabajos, porque si le presento el texto ya les estoy dando la respuesta, ¿verdad? Entonces no se vale, ahora sí no se vale. Entonces, ok, Haciendo vamos las a... pausas, More. Ah, sí, haciendo la pausa, hago una pausa, sí, exactamente. Usted me dice, es más, lee el pedacito y se pausa. No importa que no lea, si quiere leer el acento, pero me interesa que haga pausa, pausa, pausa. Kadim, adelante. Ok. Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yofi, Yofi. Muy bien, muy bien. Entonces ahora sigue Jesse. Jesse, acá ya. Jesse, creo que tiene que abrir micrófono. Así. Ahora sí. Ve a abeja. No, no. Ve a abeja. No. Ve a abeita. Rega. Un segundito, un segundito.
Un segundito, vamos a hacer algo aquí, porque ya puse otro texto y ese texto sí lo pueden leer porque no están las respuestas. Entonces, aquí está. Vamos a hacer acá y entonces tenemos, ahí está. Y ahora Ok, voy a poner más grande aquí, Mispar Hamesh, número 5, número 5. ok. Ajá, Vea, aquí. vea, ja, ve, no. Espérate, profesor. Ay, profesor, me falta lectura. Vea, a, ve, a, Ajá. ta. Beahapta, muy bien. Et, Adonai, Eloheinu, Eloheija. Eloheija. Ok, oh, Ah, sí, me dígame pausa, Ay, la palabra, digan la palabra pausa. pausa cuando hagan la pausa. Yo voy viendo el acento. Profesor, ahí hay dos acentos, ¿verdad? Está Do- ajá, el que está ahí, ese, y ese, está el ajna. Ujú. el adnaj. No, en el et, Ajá, aquí está el tifja. usted solamente dijo los dos primeros acentos, ¿verdad? No, acentos de grupo uno, 2 y 3. ¿O todos? Sí, los 8 acentitos que estamos viendo ahorita. Ok, ok, entonces, Adonai Eloheija, Ajá, Kol, Leva, Levaja, ajá. U, Behol, Nefsheja, Nafsheja, Nafsheja, U, Behol, Me, Odeja. me deja, ok. Entonces, es que no me dijo la palabra pausa, entonces no supe exactamente dónde está. Dígame, después de la palabra tal hay una pausa, o en la palabra tal hay una pausa, en la palabra tal hay una pausa. Dígame usted. En la primera palabra hay una pausa, ¿no? Un moná. Correcto, ajá, hay una pausa, así es. Está el que sigue, que es el titja. Ajá. El otro, el huesito de pollo que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama. Adnaj, Ajna, y ajá. de ahí otra vez está el tifja y el siluk al último, ¿no? Sí, el tifja, ¿en dónde está? ¿En cuál palabra está? Pronúnceme la Está, palabrita. está en el nefsheja. Nafsheja. Ajá. Correcto, muy bien. Un aplauso para ahora y para Jesse, un aplauso para ahora y para Jesse. Buenísimo. Vean ustedes que aquí el mismo Shema nos da la forma, ¿verdad? Dice Shema Israel. Pero Shema, pausa, ¿verdad? Un tija ahí. Israel, pausa. Entonces, escucha y hay una pausa. Ponga atención. Israel, pausa. Luego, brincamos acá, dice Hashem Eloheinu, y ahí hay una unidad. Entonces, entre Hashem y Eloheinu, esas dos palabras forman una unidad porque está el Tifja ahí. Es algo muy curioso, porque ahí hay mucho significado, hay muchísimo significado. Y ahorita se los digo. Y después dice Hashem Echad. Aquí tenemos una unidad, entre Hashem Echad hay una unidad. O sea, si la pregunta que yo les hago siempre a todo el mundo es, para que ustedes noten esto, es que dice que si uno quisiera decir, escucha Israel, el Señor es uno, simplemente eliminamos la unidad Hashem Eloheinu. Simplemente quitamos la unidad Hashem Eloheinu y decimos Shema Israel, Hashem Echad. Y ya está, se acabó el problema. Pero ustedes más adelante se van a dar cuenta que la palabra Eloheinu es una palabra en plural, es una palabra plural. Entonces, este asunto entra en, ¿cómo se llama? Ah, lo vuelve escabroso porque tenemos el nombre de Dios y una palabra en plural, y luego dice que el nombre de Dios es uno, y luego dice que el nombre de Dios es uno. Y entonces hay varios textos, no son uno, son en realidad unos 45 textos, pero yo solamente tengo aquí listo uno, ¿verdad? Que es este texto, porque los demás, ahí los tengo, pero no los tengo por acá y no los tengo en esta maquinita. Entonces, está aquí, vean ustedes. A mí me sorprendió encontrar esto, me sorprendió encontrar esto que le voy a enseñar, pero yo creo que ya se lo enseñé otras veces. Vea, ese es el famoso Zohar. Este texto es un texto judío
místico de la Edad Media. Es un texto muy usado dentro del judaísmo. O sea, dentro del judaísmo es muy usado. Yo no se lo recomiendo, pero es muy usado, ¿verdad? Entonces, el asunto es que aquí habla de Shema, dice, escucha Israel. Se nota el texto, se nota el texto del Zohar. Dice, escucha Israel. Aquí está, dice, Shema Israel. Ve, aquí está comentando el Shema, Shema Israel. Y después dice, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, ¿verdad? Entonces dice, está comentando ese texto, dice, oye Israel, Hashem Eloheinu, Hashem. Ve que él pone Hashem Eloheinu, que es la primera unidad, y Hashem, que es el que empieza la segunda unidad. De hecho, si ustedes ven ahí, creo que fue Marcia la que me preguntó que por qué está esa rayita aquí entre Hashem y Echad, ¿verdad? Que creo que fue Marcia o fue Dora. No, Marcia, ¿verdad? Fue. Sí, yo le pregunto. Ok, vean que aquí hay una unidad, pero hay una separación entre Hashem, o sea, que está uniendo estos tres nombres divinos, por así decirlo, esas tres características divinas, el nombre de Dios, el Eloheinu y el nombre de Dios. Y entonces el Zohar viene y comenta precisamente eso. Es que esas notitas que tiene ahí en la gramática, la tiene para algo, dice, es uno. Estos tres, vea, eso es lo que me sorprendió, estos tres son uno. Dice, ¿cómo? Estos tres, pero si yo antes de esto, yo solamente había visto que Hashem es uno. Eso es todo lo que yo había visto, que decía que Hashem era uno. Y decía, entonces yo, porque yo no entendía el Nuevo Testamento, decía, pero ¿por qué el Nuevo Testamento habla de tres si en la Torá se habla de uno? Pero cuando me sale este texto, un texto judío, y como les dije, no es solo uno, son 45 textos judíos más. ¿Verdad? Y eran los otros lo que dicen. Ustedes ni siquiera se imaginan lo que dicen los otros, que habla de acerca de este asunto. Dice, ¿cómo pueden ser estos tres uno? Ser uno. Es solo a través de la percepción de la fe. Dice, en la visión del Espíritu Santo. Aquí le puse Ruach HaKodesh. Esto está en arameo. Entonces el texto está en arameo. ¿Verdad? Di Ruach Kutzach. Dice, solo en la contemplación de los ojos ocultos, el misterio de la voz audible es similar a eso. Cada vez que se escucha la voz de Dios en la Biblia, aparece esos tres elementos, fuego, aire y agua, en, un, so- en, uno- en una sola exclamación de Dios. Dentro del texto bíblico, ustedes siempre van a ver que aparece en castellano no se nota claramente, pero en hebreo sí, dice fuego, aire y agua. Entonces dice, lo mismo ocurre con el misterio de las tres manifestaciones divinas designadas como Hashem, Eloheinu y Hashem. Ve, tres modos que forman una sola unidad. Entonces aquí el texto nos habla que son tres. Y esto no lo escribí yo, porque yo tendría más de 700 años si lo hubiera escrito yo, ¿verdad? Y entonces eso está escrito ahí. Ahora se entiende por qué en Zacarías, porque en Zacarías dice que Hashem al final de los tiempos va a ser uno, ¿verdad? Es decir, el Shema nos dice que ya es uno, pero dice Zacarías 14:9 que Hashem va a ser uno. Hashem será uno nuevamente. ¿Verdad? Y entonces, yo me llamaba mucho la atención y es que realmente, si nosotros observamos gramaticalmente, la palabra Eloheinu es un plural. La palabra Eloheinu es un plural, no es un singular. Y entonces dice que Hashem Eloheinu, Hashem es uno, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos al otro asunto de que un plural se forma a partir de dos, ya es un plural, eso es gramática. A partir de dos, ya cualquier palabra ya es un plural. Entonces, hay tres, Hashem y Eloheinu, ¿verdad? Entonces, es algo gramatical muy curioso y yo jamás en mi vida me habría planteado que eso se refería a eso hasta que yo lo vi en un comentario rabínico. No fue algo de mi invención. Y entonces pude volver allá a famoso 1 Corintios 15, donde habla que al final de los tiempos el Mesías sí iba a unir al Padre y todos iban a ser uno nuevamente. Todos iban a ser uno. Entonces, mira qué curioso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con aquel texto que dice que el Padre es mayor que yo en Juan? ¿Verdad? Lo que sucede es que la palabra mayor ahí quiere decir que el Padre también se puede traducir como en una situación geográfica. El Padre está más alto que yo, el Padre está más alto que yo. Y es cierto, el Padre está en los cielos y Yeshua está en la tierra, está más alto, pero no quiere decir que el Padre sea superior a Yeshua, ¿verdad? Porque ahí donde está la igualdad. Entonces es algo que, mira qué curioso. Más adelante, cuando avancemos más en hebreo, vamos a ver el texto de Shemot, de Éxodo
13 y 14. 13 y 14 es fantástico para entender esto, porque ahí se ve claramente, en hebreo, se ve claramente la multiplicidad de Hashem mismo. Y es algo que a mí si no estuviera escrito, yo no lo pondría, ¿sí? Pero lo vamos a ver, cuando lleguemos ahí, lo vamos a ver en hebreo, pero vamos avanzando. Entonces, estos acentos nos van a ayudar, estos acentos nos van a ayudar a entender estos detallitos también. Y conste que esto yo no lo inventé, por dicha. Yevere Heidi, dime. Y More, espero que se escuche bien y que no falle mi señal de internet. Sucede lo contrario en el versículo 5, ¿verdad? Porque ahí tenemos el nombre de Yud Ei Bab Ei, pero Ajá, con un munaj. sí, O pero sea, aquí hay una ah, unidad, ¿verdad? Con Eloheija, Eloheja, aquí hay otra unidad, aquí tenemos Hashem Eloheinu y aquí tenemos Hashem Eloheja. Eloheja también es un plural. pero ahí sí tenemos una conexión con el acento que es conectivo. Sí, sí, no, por supuesto. Tenemos aquí en ambos, aquí tenemos un tifja arriba y aquí abajo tenemos un munaj aquí abajo, ¿verdad? Ujú. Entonces tenemos la unidad, sí, perdón, la unidad tifja no, era mirja. La unidad tifja es Hashem Eloheinu en el 4 y la unidad que se forma en el 5 es Hashem Eloheija. O sea, es la misma, o sea, es una unidad, ambos, pero no entendí por qué me dice lo contrario. Ahora sí no entendí. Así, porque el que estamos analizando, More, es el de arriba donde hay una línea que separa la palabra del nombre con Ejad. Ahí Sí, hay como sí. una división Ajá. y hay como que de hecho yo hasta ahí escribí un renglón, ¿verdad? Creo que es un tifja, ese acento. Es un merjá. Ese que está aquí es un merjá. El Ajá, que está, ese, el que está antes del pasek. El pasek es la rayita esta. El pasek es la rayita ah, esa. Entonces, ese es un merjá que está debajo del nombre de Dios. y ese sí es para cortar o es para unir. Es el acento que está abajo del nombre de Dios Ajá, es para unir. ok. Ujú. Esta rayita, pasek, que es esta rayita, hace una pequeña pausa, pero la unidad es Hashem Echad. Hashem Echad. La Ah, unidad oh, es Hashem oh, Echad. Es algo muy curioso que pusieran ese pasek ahí metido. ujú. Ok, perfecto. Estos detalles nos hacen ver cómo en la Edad Media se veía el texto bíblico entre judíos, cómo se veía el texto bíblico. Ok, ahora entonces sigue. Dime, Jesse. La rayita esa, el pasec, eso es un signo también de un acento. Este no es un acento, está relacionado con acentos, pero no es un acento. Este es el PASEC. Ah, no, ya lo vimos, el PASEC. El PASEC ya lo vimos en el capítulo 7. El capítulo 7 vimos el PASEC. Y entonces es un separador como en este caso, para hacer una lectura correcta. A eso se le llama ortofónico, un PASEC ortofónico, para hacer una lectura mejor pronunciada, para hacer una pequeña pausa en la pronunciación del nombre de Dios y luego, por último, termina la palabra de Hat. Entonces, en el mismo Shema se nos está hablando de la pluralidad de Dios, pero dice que Dios es uno. Pero dice que Dios es uno. El mismo Shema está diciendo las dos cosas a la vez. Por eso a mí me llamó mucho la atención que está diciendo en la primera frase, Hashem Eloheinu, es una frase plural, y la segunda frase, Hashem Echad, dice que ese plural es uno. Vea, entonces, ahí dice, en la segunda frase dice que ese plural es uno. Entonces, ¿cómo está esto? Y entonces, eso es lo curioso, eso es lo que uno no ya no me sorprende, pero es complicado de explicar. Hasta el momento que uno está viendo, bueno, más adelante vamos a ver más cositas, hasta el momento que uno está viendo estos detalles de acentuales, que por dicha no los escribí yo, ¿verdad? Entonces, uno empieza a ver, pero ¿por qué hicieron esto? Y entonces cuando uno va a ver aquellos comentarios, mira, están explicando aquel asunto que obviamente del lado judío se le llama la unidad, porque dice que son uno. Pero del lado cristiano se le llama la Trinidad. Yo sé que ese nombre no aparece en la Biblia, pero estamos hablando de tres, porque más adelante por ahí aparecen tres. Y usted vio ahorita que en Zohar aparecen tres.
y que los tres son uno, dice el Zohar. Ustedes lo vieron ahí clarito donde leímos. Y los tres son uno. ¿Verdad? Hay una canción que yo les decía a ustedes, una canción muy famosa que es Ana Bejoa, ¿verdad? Ustedes la habrán escuchado, Ana Bejoa. En esa canción hay un texto, un pasaje que dice, benditos son los que meditan en tu unidad. Benditos son los que, y Jutja. Llevaré, ¿cómo es? Es que es medieval eso. Barhem, Rahmen, Sitkatja, no, entonces tu santidad. Bueno, dice, benditos son los que meditan en tu unidad. Hay una bendición para los que meditan en la unidad de Dios. Hay una bendición, o sea, yo decía, pero yo hace años, antes de entender esto, yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué es lo complicado de meditar en la unidad de Dios? Si Dios es uno, no tiene mucha ciencia. Pero ahora, si Hashem es tres y es uno, eso es un rompecabezas, todo el mundo sabe eso. ¿Verdad? Entonces, mira, qué vacilón. Y eso no ocurre solamente aquí, ocurre en varios lugares del judaísmo, gramaticalmente, artísticamente, porque está el famosísimo, yo no apoyo nada de eso porque la Kabbalah es muy loca, uno termina muy mal de la cabeza si uno estudia Kabbalah, pero... pero está el famoso árbol sefirótico, que son tres columnas, y las tres columnas son una sola, porque si uno las ve, están interconectadas todas ellas. Bueno, son varias conceptualizaciones que existen dentro del judaísmo de la unidad de Dios, pero la unidad de Dios siempre está compuesta de tres, siempre va a estar compuesta de tres dentro del judaísmo. Para mí son dos caras de la misma moneda. Ok, entonces ahora sigue, ya esto me lo leyó Jesse. Ahora, Marcia, Pasuk Shesh, Beakasha. Y tengo una pregunta antes. Adelante. Ok, usted dijo que la línea esa es un separador que se Ah, llama PASEC. pasé, correcto. Ok, pero entonces, es que me fui al capítulo 7 buscando, ¿verdad? Porque para poder entender mejor. Y entonces hay cuatro razones por las cuales se utiliza. ¿Cuál es la Ajá. razón por la cual se utiliza aquí en el Shema? Para hacer una buena pronunciación, la parte ortofónica, para hacer una pronunciación bien marcada, para Para hacer, clarificar la sintaxis. clarifica la sintaxis, pero voy a poner el capítulo para que se entienda mejor. Gracias, Marcia. Vamos a ver, capítulo Lo que pasa es que 7. las cuatro, una dice cuando la última letra de la palabra es igual a la que inicia. La otra dice cuando van seguidas dos palabras iguales. La tercera dice para evitar blasfemias. Y la cuarta que dice para clarificar la sintaxis. Ujú. Ok, vamos a ver. ¿Es correcto lo que usted está diciendo? En este caso, obviamente está clarificando la sintaxis. ¿Eso en qué página lo tiene usted en su libro, doña Marcia? En la página 140 de lo Sí, último que te había mandado. perfecto. Entonces aquí tenemos la primera, como dice doña Marcia, es para que cuando la palabra al final es igual a la palabra al inicio, pero en este caso no es así. Lo estoy proyectando, ¿verdad? Lo estoy proyectando. Sí, Ok. Cuando las dos palabras son iguales, no, tampoco sucede aquí en eso. Para evitar blasfemias, no, tampoco está hablando de blasfemias. Y aquí tenemos para clarificar la sintaxis. Eso, obviamente, en ese caso, la clarificación de sintaxis también es la pronunciación correcta, hacer las pausas correctas. En ese caso, por eso se llama PASEC ortofónico, para una buena pronunciación también. Es sintáctico, es completamente sintáctico ahí. Gracias, muchas ok. gracias, toda rabada, Marcia. Ok, o sea que entonces en el Shema lo están usando bajo esa función de clarificar. Ajá. Por eso es que usted va a ver que a los judíos siempre en la sinagoga decimos, usted va a escuchar, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem, pausa, Ejad. Hay una pausa entre el último Hashem y Ejad. Hay varias maneras de hacer esa pausa. Algunos hacen una pausa muy grande. Ejad, o ejad, ¿verdad? Depende de la tradición, pero entre el último Hashem que está aquí y ejad siempre van a hacer alguna diferenciación de algún tipo, precisamente por el pasaje que está aquí.
toda raba. Bekef, bekef. Aquí es donde notamos esa cosita. Ahora sí, Marcia. Pasuk shesh, beakasha. Antes de leérselo también tengo otro comentario. Adelante. Perdón. Pero yo sé, yo empecé a hacer el trabajo poniendo el nombre de todos los acentos, pero después cuando volví a la instrucción dice, indique los acentos del grupo uno. Así que me fui a la tabla y después solamente seguí poniendo el siluk y el adna, no puse los demás, Sí, sí, porque como sí. la instrucción decía el grupo uno, dije, ok, Yo voy a voy, limitarme yo voy a hablar con el al grupo profesor para uno, que pero cambie usted eso. quiere que lo pongamos de todo. Sí, grupo uno, 2 y 3. Bueno, el 3 Oh, no todo, ¿verdad? Solo el revía. Grupo uno, oh, grupo 2 y revía, nada más. Porque el ejercicio del grupo uno ya lo hicimos. El ejercicio ya del grupo uno y 2 ya lo hicimos. Ahora el ejercicio uno, 2 y revía. Pero sí, yo hablar con el profesor para que me corrija esa parte ahí, ¿verdad? Y que, y toda que razón. Sí, porque gracias. entonces voy al trabajo y lo corrijo y se lo vuelvo a enviar otra vez. Me va a callar, me va a callar. Ok, voy para allá. Dice, Vehayu advarim ae, 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 aele, A L, correcto, a L. aele. Ajá, Y ahí en el AL hay una ajá. pausa. Correcto, muy bien. Entonces, Behayu, Adbarin a L, pausa. Y Sí. sucederá que estas Ok. palabras, Y ajá. el acento de ahí es el revía. Revía, muy bien, Ah, fantástico. ¿Y estarán estas palabras? Pausa. Continúe. Kadima. dice, Asher Anohin. Tengo una pregunta. Ok, déjeme Dígame. terminar. Déjeme terminar. Es que me viene la pregunta de momento, No hay porque, problema, es no hay que, problema. porque ya se la había hecho también, pero usted no me la contestó. No se la contesté, pero bueno, No, yo le hay contesté. una que no me contestó, Ay, siempre me brinqué pero una. ok. Dice, me ha, Metza, ¿es una sadi? sí, sí, mesa, me, mesa, mesa, uja, Lo, hay una regla que dice que no se permiten dos vocales consecutivas, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en el capítulo 3. No se permiten dos vocales consecutivas. Entonces, si hay una pata debajo de la sadi, la VAP que sigue no es una vocal, es una VAP duplicada por la que es Hazak. ok. Pero Esa, esa E no se toma como consonante. ¿cuál? Ey, La, Esa es una sadi, la sadi. la sadi, sí, sí. Bueno, ¿y porque entonces la U? Ah, ok, ya caí. Lo siento, Sí, perdone. no se preocupe. Si no vi la pregunta, si no le contesté, ¿por qué no la vi? Seguro No, me la no, pero brinqué. ya se la digo ya mismo. ¿Tendrá Dice, un dagesh? ¿Esa bab es un dagesh, More? Correcto, es un daguer hazak. Esa VAP es un daguer hazak, así es. Por eso se confunde con U, ¿verdad? Por eso se confunde con U, pero cuando uno recuerda que no se permiten dos vocales consecutivas en hebreo, entonces ya uno dice, ah, no, eso no es una vocal, es una VAP con daguer hazak. ¿Ok? sí, y tiene una cheva baja. Ajá, ¿y la Sheba suena o no suena, doña Marcia? No porque hay vocalante. No, sí, recuerde que Bueno, sí, sí, se puede sonar porque tiene el dagesh, o sea que se duplica. Ajá, tiene daguer hazak, las consonantes que tienen daguer hazak y tienen Sheba, esa Sheba suena. Ahora, obviamente en hebreo moderno casi no suena, metzabha, va a sonar metzabha, pero si uno la pronuncia, uno va a decir metzabejá.
Metzabejá, pero la Shiva es una E muy pequeña. Entonces uno puede decir Metzabjá. Sí, todo Kadima, está bien. Voy a adelante. seguir. Dice Ayom y ahí hay una pausa. Ajá. Ahí hay un tifá. Un tifja. Tifá. Ajá. Entonces, y la última parte es al levabeja. Ale. Entonces ahí tiene un siluk. Bravo, bravo, bravo. Ok, Ahí pero tiene Siluk. entonces tengo la pregunta. Ajá, Kadima. En este, en la palabra, la que dice anoji, tiene, Anoji. parece como una S o como una Z al revés. Ajá, ajá. Es que ese acento, ese no es el chal, Chalchele. No, chalchele. no, el chalchele siempre va a estar arriba. Chalchele siempre va a estar arriba. Es como un acordeoncito, el Ok, chalchele. y entonces, ¿qué acento es ese? Ese es el darga. Vamos a ver, espera un segundito para ponerle aquí, un momentito, para poner la tabla. Ok. Ajá. Usted ve el dargá aquí. ¿Se le parece una S o una Z? Parece una Z al revés. Es una Z al revés, sí, como una Z al revés. Ese no es el dargá. Ese no es el dargá. Ok, Porque el dargá parece. el que está en la lectura no es ese. No, no Es es que ese. eso me dio mucha duda y por eso creo que le saqué Pero un yo screenshot, creo que sí, yo creo que sí le respondí a esa sí se la respondí. porque yo por eso le mandé el screenshot pues de la lectura donde yo usé, por Ajá. eso mismo, para que se viera, porque es que se me parecía eso, pero no estaba segura. Es correcto, es correcto, es que tienden a parecerse, pero recuerde que hay varios signos que nosotros no hemos visto. Hay varios signos que nosotros no hemos visto. Entonces, bueno, igual se lo dije ahí por audio. Los signos que no hemos visto no los vamos a tocar porque existen varios signos. En realidad, son como unos 28 acentos, de los cuales 8 son unidores y los demás son separadores. Entonces, nosotros no hemos visto todos los tipos de acentuación. Aún no lo hemos visto, porque no todos nos sirven. En este momento, no todos nos sirven. Entonces, por eso es que no hemos visto todo tipo de acentuación. ¿No? Toda se va. ¿De qué? ¿Alguien levantó la mano? Yo vi que alguien había una mano levantada. No, no. Ok, no, estoy viendo manos levantadas. Ok, entonces continuamos. Entonces, ese fue Marcia, Yadora leyó, Jessy leyó. Entonces, vamos a ver quién más va a leer. Surama, Bebakashá, Mispar, Sheba. A Heidi, dime Heidi. Sí, dijimos dónde van las pausas, ¿verdad, More? Sí, creo Correcto, que sí. sí, 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 perdón. exactamente. No, no hay problema, no hay problema. Está bien preguntar para uno recordar que hay que mencionar la pausa porque ahí es donde vamos a hacer los cortes de lectura. Ya que Heidi fue voluntaria, después de su llamaba Heidi. Bueno, eh, Beshinan- Beshinantan, Levaneja, Bedive. Ay, perdón, me movió. Aquí. Ah, sí, ya. Levaneja, Bedivareta, Bam, Beshi, Bedibarta, man. Bueno, de Bedibarta. Bedivarta, Bam, ya iba pausa, ¿verdad? Ajá, correcto. Beshibteja, Beneiteja, Bebeiteja. ah, sí, perdón, Bebeiteja, Ajá. Ubelecteja, Badere, Baterej. Batere, Ajá. Batere. ¿Y la pausa dónde está? Ay, perdón, ya me la comí, ¿verdad? No, ¿dónde estoy? Está en Baderej. Ah, sí, perdón.
No hay Es problema. que estoy ahorita un poco así, bueno, Ushab, es que Pero no. estoy viendo nietos, tareas, el carro que se descompuso y todo, y mi Ay, esposo ay, así. ay. Así. Oh, perdón, perdón. No se preocupe, uno se descontrola todo. Yo entiendo, yo entiendo. Eso le pasa a Ushah, cualquiera. Ushah Beja, Ajá. Ukmeja. Ok. Ese es Ufshokbeja, Ufshokbeja, Ushah Beja, porque una sílaba Ushah, cerrada. Ajá, es una sílaba. sí, sí, perdón. Opa. Ushah Beja, Sí, fue un segundo, se me fue, se me fue. Ufshokbeja y. Ajá. Ushah Y Beja, Ukumeja, Ukumeja, porque aquí está el siluk. Ukumeja. Ukumeja. Sí, Ajá. Ok. Ukumeja. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora sigue Heidi. Mispar Shmoné. Mispar Shmoné. Ajá. Ahí, ma, Heidi. Dice, Ukchaktam Leot, pausa. Ajá. Al Yadeja, pausa. Ajá. Ahí está un atnaj. Correcto, Metsuyan. Behayu Letotafot. Y ahí tenemos otra pausa. Ajá. Muy bien. Bein Eineija, pausa. Ajá. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Espera un momentito porque tengo que hacer algo. Quédense, no, no se muevan. Se me dio ahí la batería y que lo conecté a tiempo. Muy bien, entonces Dora que empezó, mis partes, Shabakasha, Asof, el último. Sí, dice Uktabetam, U- Uktabetam, Uhtaptam. así, Uktabtam, al mezuzot, Ajá, beiteja, ahí hay pausa por el tibja, ajá. ubish, ubishareja, Ubishareja, pausa ajá. en el siluk. Ok, una pregunta para todos, una pregunta para todos. ¿Dónde está el huesito de pollo aquí en este techa, en este versículo 9? Pregunto, ¿qué pasó con el huesito de pollo? Eso lo vimos la semana pasada. Vamos a ver quién repasó. Dicen, se cortó la llamada, no nos acordamos, dice. A ver, ¿por qué en el Tesha, en versículo 9, por qué no hay Adnaj? Ajá. Yo no encontré ninguna en el versículo 9. Sí, no hay Adnaj, pero ¿por qué no hay Adnaj? La pregunta es, Lama en Adnaj Papasuk Tesha, ¿por qué no hay Adnaj en el versículo 9? Esa es la pregunta, ¿por qué no hay Adnaj en el versículo 9? Dice que puede ser reemplazado por un saquecatón. Ajá. ¿Dónde dice Ah, eso? aquí dice, el Ashná divide el versículo en dos unidades. Sí. Luego dice también, el Ashná puede ser reemplazado por saquecatón. O, Ajá, o por un muná. No, no, por un tifja. por un tipja, correcto. ¿Dónde dice, qué página dice eso? En la gramática. En la gramática, ujú, ¿En qué página? en los 157. 157. Ajá. Exactamente. En versículos cortos, si hay, sí, preguntito. En Y también, versículos, ¿sí? perdón, y también dice que generalmente solo tiene un sirviente, muná. Ajá, el munaj el sirviente. Si hay sirviente, si antes de sirviente va a ser munaj. Y entonces eso es lo que tenemos aquí. Vamos a ver, tenemos un versículo corto. Y entonces aquí tenemos un tifja. ¿Ven? Aquí está el tifja. O sea que si no hubiera existido tifja, aquí estaría el huesito de pollo. ¿Ven? En donde dice beiteja. Uctatán usó beiteja. Y lo escribirás en los marcos de tu casa. Ubishareja. Y en tus
portones, ¿verdad? Los portones de las ciudades. Exactamente, ahí, exactamente. Muy bien, Jesse. Bien, bravo, bravo. Excelente. ¿Cuál acabó? ¿Cuál acabó? Muy bien. Ahora, preguntas hasta aquí entonces con respecto a eso. Ah, bueno, vamos a ver, bueno, esa, si ustedes van a revisar, si ustedes van a revisar el capítulo 2 donde hicimos aquella transliteración del Shema y la explicación del Shema, ustedes van a ver que yo usé esos acentos para hacer para frasear el texto. Qué raro, bueno. Ah, con razón. Por eso dice, qué raro, está muy grande aquí, yo no sé. Ok, para hacer el fraseado del texto, yo usé la acentuación para hacer el fraseado. Y en todos los ejercicios que hemos hecho de buscar en el diccionario, los versículos que yo le he dado a ustedes es fraseando el texto. Es fraseando, yo les doy el fraseado usando los acentos. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo les vuelva a dar algún otro texto, que ya ahorita les voy a dar otro para hacer el estudio, entonces vamos a ver esa parte de ahí del fraseado del texto. Pregunta hasta acá, muchachas. Todo está clarísimo. Muy bien. Dice clarito como el chocolate, dice. No, pero, Entonces, una pregunta, perdón. una pregunta. Lo que Jessy leyó es la página 157 que estoy buscando, pero no veo, no lo veo. Puede estar un poquito más. 147, fíjese a ver. 147, 140. Estuvimos leyendo la semana pasada. Fue donde estuvimos leyendo la semana pasada. Es que la compaginación a veces falla un poquillo. ¿Ok? Ya hicimos, aquí está este. Ok, muy bien. Llegamos a este targuil es para la próxima semana. Vean ese targuil. Ahora sí, ese targuil va a ser con los tres grupos, ¿verdad? Sí, con grupo uno, grupo 2 y revía. Grupo uno, grupo 2 y revía. Entonces ve que aquí ya yo no les di los colores. Aquí ya no hay colores en esta parte de aquí. Ustedes lo tienen que hacer completo. Ese texto es muy bonito, ¿verdad? Dice, Raja, Sabe, Mad, Meod, Lishmor, la Azot, que fue la Torah, Asher, Siva, Moshe, Abdi, Al, Tasur, Mimenu, Yamin, Usmol, Leman, Taskil, Bejule, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este texto quiero que lo coloreen. Ya saben cómo colorear. Buscan el acentito donde está el acento separador de cualquiera de los tres niveles y de ahí marcan el color y empiezan a colorear hacia atrás, hasta que tengan las unidades hechas. Hagan el coloreo y me hacen el listado, me lo enlistan, ponen así en orden y ponen a la par la traducción. ¿Qué les ha ayudado la herramienta que yo les dije? Creo, no, Logos K Logos, creo que se llama Logos K Logos, ¿verdad? Así se llama. Les ha ayudado la herramienta para acomodar las oraciones, las frases. More, ahí yo tengo una pregunta. Sí, Eh, Habíamos platicado que van a ser dos columnas para ponerlo en hebreo y luego el significado en español, ajá, pero lo vamos a hacer, ya ve que el hebreo en el logos ka logos, pues es así como de derecha a izquierda. ajá, Por ejemplo, dice, si no hubiera división, ¿verdad? En el Shema, diría Shema y luego Israel, ajá, Adonai, Eloheinu. Entonces, ¿cómo quiere que lo escribamos? ¿Así como el español se escribe de izquierda a derecha? ajá. ¿O que cada palabra abajo esté escrito el significado? Así, lo quiero de esta manera, vean. Este modelo que está aquí está bien, vean. Así, ¿ven? Ustedes ponen el texto en hebreo, en dirección del hebreo, y a la par ponen el texto en castellano, en esa Muy dirección. bien, El texto en hebreo y al lado el texto en castellano. ¿Sí? Así, de esta manera. muy bien. ¿Ok? Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, si no tienen dudas, muchachas, seguimos, continuamos. Recuerden que estos acentos esta no es la única vez que vamos a hacer targuilín. Este targuil que tengo aquí, más adelante vamos a hacer un pequeño estudio sobre
La bendición sacerdotal, Birkat Kohanim. La bendición sacerdotal, Birkat Kohanim, que tiene unos verbos muy bonitos, muy interesantes, y vamos a estudiarlo, ¿verdad? Vamos a dividirlo en acentos, son frases pequeñitas, y vamos a hacer un estudio verbal de cada uno de ellos para que vayamos entrando un poco más en esa parte de los verbos y en todo lo que es análisis morfológico y sintáctico. Bien, entonces, esta tarea, recuerden, Marcia es capítulo, grupo uno, grupo 2 y revía. Marcia, yo creo que yo no lo puse aquí. No, no lo puse. Ah, bueno, uno y 2, aquí puse uno y 2. Pero grupo uno, grupo 2 y revía, Marcia, para que quede clarito. Todas las- The Cave. Bien. Seguimos. Ajá, vamos a ver. Estos son los acentos estos son los acentos de la prosa. Los sirvientes, esto ya los conocemos. Munaj. Vea que a veces tiene dos nombres. Tenemos Munaj. Tenemos que es el angulito este que está aquí abajo. A ver, Munaj es el angulito este. ¿Por qué está en negrita? Luego tenemos Mahpah, que es el angulito ese que está abajo. Tiene dos nombres. O Mehpah. Merja, que es el que estamos viendo ahora hace un rato. Mirja Fulá, que la vez pasada Marcia me preguntó sobre él. Dargá, este es otro tipo de Dargá, ¿verdad? Luego tenemos Kadma, aquí tenemos el Kadma, que es el angulito que está arriba. Y el Yeraj que tenemos aquí, o Galgal, tiene dos nombres. El Kadma tiene dos nombres, Kadma o Asla, Kadma o Asla. Luego tenemos el Yeraj o Galgal, Yeraj o Galgal. Luego tenemos el Terisá Ketaná, que es la lupita que termina la palabra. Y luego tenemos el Meayelá. El Meayelá siempre va a estar compartiendo palabra con el Tifja o el Siluk. Con el Anak y el Siluk. Es decir, ¿cuándo es Meayelá? ¿Cuándo no? Porque se parece mucho al Tifja, ¿verdad? Se parece mucho al Tifja. Pero cuando está en la misma palabra con Anak y Siluk, es Meayelá, no es Tifja. Es Meayela, no es Tifla. Y la música es diferente. Y la música es diferente. Vamos a ver. Un cosito aquí. Ok. Eh, este cuadro que ustedes lo tienen ahí. Ese ejercicio lo vamos a dejar para la próxima semana, para dentro de 15 días. Dentro de 15 días van a hacer este ejercicio. Si quieren lo pueden ir haciendo, pero es un ejercicio doble, ¿verdad? Pero me interesa el otro, el de Josué. Esto para dentro de 15 días. Dice, deletree completamente en hebreo, el texto de Números 6 del 24-25, es Birkat Kohanim, ¿verdad? Observe el ejemplo. Entonces, ¿cómo es el ejemplo? Aquí tenemos la palabra, la primera palabra, Yevarejeja. La primera palabra, Yevarejeja. Entonces ve que Yevarejeja y vamos a deletrear Yod. Aquí tenemos la Yod, que empieza con Yod. Luego tiene Shevana. Luego tiene Beit. Luego tiene Kamaz Gadol. Luego Reish. Luego Segol. Luego Kaf. Bueno, aquí falta algo, ¿verdad? Como una Kaf Sofit. Bueno, aquí le puse Kaf, pero es Kaf Sofit. Ah, no, es Haf. Es Haf porque estamos hablando de esta. Es Haf, de esa. Luego pues tiene Shevana, luego Haf Sofit, y ahí llegamos hasta llevar Hej. Ahora, Kamaz Gadol, que es la última vocal, y el acento. Meir Ha. Esto es deletreo. Esto nunca lo hemos hecho así. Esto nunca lo hemos hecho así en todo el curso. Con esto, obviamente, si el acento no es conocido, no lo deletrean. Solamente acentos de grupo uno, grupo 2 y revía. Nada más. Y los nueve acentitos unidores que hemos visto. Y los nueve acentitos unidores que hemos visto. Pero si el acento no es conocido, no lo pongan. Por ejemplo, este acento que está aquí en Yaer, ¿verdad? Entonces, más adelante yo les voy a pasar, pero para ver si, más adelante, ven, aquí yo tengo algunos verbitos marcados. Yo les voy a pasar es una listita con estos verbos para que ustedes los busquen exactamente como aparecen en el diccionario. No como aparecen aquí, porque aquí están conjugados, sino como aparecen en el diccionario. ¿Ok? Entonces, para que ustedes busquen el significado correcto de cada verbo. Pero primero, dentro de 15 días, eso no es para la próxima semana, es para dentro de 15 días, me hacen el deletreo de todo ¿cómo se llama? De toda la bendición sacerdotal. ¿Está claro, muchachas?
y los muchachos que nos ven en diferido. Los muchachos que nos ven en diferido. Doña Heidi, dime. More, Ajá, no entiendo, discúlpeme, no entiendo. No sé por qué, por ejemplo, con esta primer palabra que es llevarejeja, ajá. ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Con cada palabra, ¿cuál voy a deletrear? Ok. Vea que esta palabra es el inicio de la bendición sacerdotal, ¿verdad? Entonces vea que esta palabra empieza con Yod, después sigue Sheba. Entonces pone Yod y luego Shebana. Luego dice Beit y Kamakadol. Entonces pone Beit y Kamakadol. ¿Ve? Luego sigue Reish y Segol. Entonces pone Reish y Segol. Por qué está sombreando lo de acá de más adelante? Es que a veces el sombreado se va solito. Ok, pero no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer en el targuil. No, ustedes lo hacen obviamente aparte en el cuaderno. Entonces van listándolo, levantan la lista de palabritas y hacen obviamente una palabra a la vez, una palabra a la vez. Y le ponen el acento, el nombre del acento. Recuerden que los acentos desconocidos, esos no los tocan, esos no, ni los pongan. No se pongan a sufrir por acentos que no hemos visto y que aún no nos sirven. Mejor, ¿verdad? Porque si no, más adelante sí, cuando ya esto sea algo superado, entonces vamos a ver los acentos que faltan, pero esto es para cuando lleguemos ahí, todavía no estamos ahí, y entonces cuando lleguemos ahí vamos a aprender más, mucho más. ¿Está Muy claro, bien, Heidi? toda, Ok, sí, toda, Rabá. gracias por la pregunta. Toda la Shela. Bien. Y otra Dime. pregunta, y deletreamos cada una de las palabras. Cada una de las palabras, correcto. Pero esto no lo hagan ahorita, porque ahorita el ejercicio es de Josué. Josué 1 del 7 al 9. Esto es para dentro de 15 días, doña Marcia. Bueno, si quiere hacerlo, si quiere ir haciendo, hágalo, ¿verdad? Si quiere ir haciendo, hágalo. Pero esto es para dentro de 15 días, o sea, de la próxima semana. Yo les dejo de tarea esto y me lo traen dentro de 15 días. Si ustedes quieren hacerlo, perfecto, no hay problema. En vaya. Todas reban. Ok. Bien, entonces ahora seguimos aquí. Vamos a hacer una cosita más con el famosísimo Dagesh. El famosísimo, ¿qué pasa con el Dagesh? Ok, vamos a repasar algo sencillo. Recordemos que existe el Dagesh, el primer Dagesh que nosotros vimos es el Dagesh Kal. El primer Dagesh que nosotros vimos en la clase era el Dagesh Kal. El Dagesh Kal solamente estaba en 6 consonantes. ¿Cómo se llaman esas consonantes, muchachas? Cuéntenme. Jefes, Beget Kefet, exactamente. La famosísima Beget Kefet. Bey, Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Taf. El nombre lo dice. Es una fórmula mnemotécnica. Entonces, ese Dagesh, si hay vocal antes, se pierde el Dagesh. Si hay vocal antes de la Beget Kefet, se pierde el Dagesh. Aunque sea la palabra anterior. Si la palabra anterior termina en vocal, el Dagesh Kal de la siguiente palabra se pierde. Bueno, ese pequeño detalle ya no va a suceder si antes hay un acento separador. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos estos 3 ejemplos. Aquí tenemos Vallejí Ki, Nishata Ki y Ulabdo P. ¿Ok? Entonces vean que en Vallejí termina con vocal y termina con vocal y acento separador. Entonces ya no se afecta la Beget Kefet que está a la par. Tiene Dagesh. En Nishata termina en vocal, pero como tenemos un acento separador, un atnak, acento separador aquí, entonces se corta la influencia y la Beget Kefet que sigue conserva su Dagesh. O sea, ya no hay relación, aunque sea de palabra a palabra. Ulabdo tiene un Zakef Katán, ¿verdad? Y termina en vocal, termina en vocal. Entonces ya, pero como hay un acento separador, ya no, la Beget Kefet no pierde su Dagesh. Esto ocurre cuando la palabra anterior a la Beget Kefet tiene algún acento separador. Cuando la palabra anterior al Dagesh tiene un acento separado. ¿Ok? ¿Está claro, muchachas? Ok, esa es la explicación. Vamos a la melodía. La melodía se llama Neguiná. Neguiná se llama la melodía de los acentos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una pequeña explicación
Y ahorita vamos a escuchar aquello que les dije la semana pasada, Shabbat Shabbat. Dice, existe una estrecha relación entre los signos de acentuación y la interpretación musical de la Biblia hebrea. O sea, la Biblia y la música van unidas. En general, cada acento se asocia a un grupo de notas llamadas melodías o neguinot. Neguinot es como cuando agarramos los tamim, que son los acentos, y los convertimos en melodía. Entonces son neguinot, melodías. Entre los dos sistemas fundamentales de acentuación, el de la prosa, que es el que estamos viendo, y el de la poesía, que hemos visto en parte, podemos encontrar diferencias tanto en la melodía como en la melodía particular. En las melodías en general y en la melodía en particular asociada a un acento, dependiendo si el texto en cuestión es de la Torá, de los profetas o de uno de los rollos festivos, ¿verdad? Como Megilot, como Esther, como Ruth, etcétera. Además de los sistemas tradicionales de cantilación, así se dice en castellano, eh, ha habido a través del tiempo esfuerzos por recobrar información musical del sistema de acentuación masorética. El esfuerzo más reciente, y el que yo conozco en este sentido, es el de Suzanne Haig Ventura, musicóloga y compositora francesa, quien ha publicado varios trabajos y grabaciones. Ventura dice que cada símbolo tiene un significado preciso en términos de expresión musical y que el sistema como un todo es siglos anteriores a los masoretas. Aquí puse una nota 18, es una referencia a su libro, a uno de sus libros, dice la segunda edición de su libro La musique de la Bible révélée, ¿verdad? Ahí está la fecha, ¿verdad? 1976, ha sido traducido al inglés, probablemente ya está en español, como The Music of the Bible Revealed, me disculpo por mi inglés, traducido por Dennis Weber, ¿verdad? Y Berkeley. Bible, en 1991, más o menos ya para el 2000 ya yo perdí contacto con esta información, puede ser que ya haya avanzado mucho más, entonces, y puede ser que yo vi algunas composiciones que ella hizo antes de fallecer, maravillosas composiciones, ella hizo creo que un instituto se llamaba Arpa de David, el instituto que ella hizo, se llamaba Arpa de David, David Harp, y entonces ella trabajó con sus músicos en eso y hizo, creo que, yo vi que sacó unos 2 o 3 discos en aquella época. Eran discos como DVD, pero no, DVD no existía en esa época, pero discos musicales, no aquellos discos que nosotros, que la gente más vieja vio, ¿verdad? Los famosos de acetatos, aquellos. Entonces, ella hizo sus discos para aquellos que alguien quiera seguir. Aquí les traje un poquito de eso, de lo que le estaba diciendo. Vamos a ver si lo encuentro. A ver, un momentito. Ajá. Voy a compartir un segundito. Aquí tenemos, me pareció bastante interesante cómo es que se va practicando poco a poco. Ve aquí, dice arriba, Tamei Amikra. Nusach, Sefaradí, Yerushalmi. O sea, acentos de la escritura, Amikra. Recuerden que Amikra es el nombre más antiguo para la escritura. En la actualidad mucha gente dice Tanakh, pero esa es un poco más nuevo. Entonces, Mikra es el nombre antiguo. Dice Tamei Amikra, acentos de la escritura. Nusach, que es la costumbre. Nusach Sefaradí, tradición sefaradí. Y Jerusalmi, Jerosolimitana. Sefaradí, Jerosolimitana. Porque vamos a poner un poquito de atención. Vean cómo va practicando el muchacho. Obviamente aquí hay un montón, no vamos a verlos todos, ¿verdad? Por supuesto. Pero vamos a ver cómo suena esto. סוף פסוק הארץ ושנים טרחה סוף פסוק ולימים ושנים לעבוד. Vea que él dice
Tarja, tarja es otro nombre para, ¿cómo se llama esta curvita? ¿Cómo se llama? Tifja. Tifja. Recuerde que Tifja tiene otro nombre. Tarja. Él la menciona como Tarja. Entonces, Tirja, ve aquí dice Tarja. Ve, y Sopasuk. Entonces, así es como se va practicando. Ve, se busca cosas, ejemplos de ese tipo. את האדמה טרחה, מעריך סוף פסוק, מכל מלאכתו אשר עשה, ובכל הרמס הרומס על הארץ. מעריך טרחה, סוף פסוק, בין מים למים, וירא אלוהים כי טוב. מעריך טרחה, מעריך סוף פסוק, ויהי האדם לנפש חיה. ¿Ok? Entonces, ya escucharon cómo va la musicalidad. Obviamente hay todo un estudio. Él solamente está cantando una tradición que es la sefaradí. Recuerden que está la askenazí y está la teimaní. Y está la sefaradí ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es el norte de Marruecos, la sefaradí marroquí, la sefaradí de España, la sefaradí alejandrina, porque recuerden que se fueron para Turquía. Ellos, después de 1492, muchos sefaradíes se fueron para el Imperio Otomano y entonces se diversificó un poco. Pero esta es Jerusalmí, sefaradí, Jerusalmí, o sea, jerosolimitana. Igual es que nací de Rusia, etcétera, etcétera, de Alemania, de Inglaterra. Así es, entonces uno se va encontrando muchos. Ahora, si uno quiere ser profesional en lo que es Hazanut, los Hazanim son los que hacen los cantos en las sinagogas, Hazanut es el término, entonces uno tiene que empezar a estudiar y hay que ver de cuál línea uno va a seguir. Y hay un rabinato solamente para eso, o sea, un título de rabino para ser Hazán. Hay un título de rabino para ser, o sea, imagínense la cantidad de estudio que uno lleva. Es todo musicalidad, impostadura de la voz, todo lo que conlleva eso. Es como un curso de música. Es como un curso de música. Entonces, existen varios tipos de rabanim. Entonces, están los rabanim especialistas en canto, que es Hazanut, Hazanim, ¿verdad? De Hazán. Luego están los expertos en educación, los que son expertos para enseñar. Luego están los que son expertos en leyes, que son los poskim, un posek o un dayan, tiene varios nombres, posek o dayan. Nunca en hebreo existe un solo nombre para todos, siempre hay varios nombres, dependiendo de la tradición donde sea, ¿verdad? Un posek es un experto en leyes que hace o quita leyes, eso es un posek. Está entonces lo que es propiamente lo que uno conoce como un pastorado o consejero o psicólogo, ¿verdad? El rabanut, hay varios tipos, no es un solo tipo. Entonces, cuando alguien dice, yo soy rabino, ¿y en qué? Hay rabinos expertos que son matarifes, en castellano se dice matarifes, que son los shojetim, los que matan animales. Son expertos, el rabino mío es experto en matar animales, ¿verdad? Entonces, tiene décadas de estar matando animales, mata gallinas, vacas, ovejas, él ve el animal y dice, ese no sirve, ese sí sirve, este está enfermo, ese está vivo, ese está bien, este no me gusta y así por estilo. Y ellos tienen, bueno, es un arte también. Todo eso conlleva cualquier cantidad de conocimiento. Entonces, cuando dice rabino, ¿y en qué área es rabino? ¿En qué área es rabino, verdad? Porque no existe una única área. Hay gente que solamente para ser rabino, a veces uno piensa que se requiere muchísimo, muchísimo conocimiento, pero no es así. Bueno, se requiere saber hebreo y arameo, por lo menos. Eso es lo mínimo. Y ser judío. Pero para ser rabino se requiere dominar una sección del Shulchan Aruch, por ejemplo, Shabbat. Para la parte de Shabbat, lo que es la práctica de Shabbat, que es un librito, tamaño folio, ¿verdad? Folio, es grandecito, y es grandecito así, la letra es chiquitita, chiquitita, chiquitita. Un día esto me voy a tomar una foto con él para que ustedes la vean, ¿verdad? Y entonces es así enorme, y ya con eso, obviamente, un tribunal rabínico, 3 jueces rabínicos le hacen la consulta,
Le decía, le hacen el examen, lo examinan a ver si la persona pasa el conocimiento. Entonces, si pasa, ya es rabino. Rabino en esa área. Entonces, para que sepan más o menos. Bien. Seguimos. Ya casi terminamos el capítulo 8, muchachos. Ya casi lo terminamos. Vamos a hablar de cómo nos sirve la exégesis, los acentos, los teamim, para explicar la Biblia, para explicar el texto bíblico. Los acentos son elementos significantes. Cada uno tiene significado, guarda significado. Portadores de sentido, sea por asociación, o sea, los unidores, o por disociación de los elementos que componen el texto, o sea, los separadores. Unos unen y otros separan. Unos asocian y otros disocian. Los acentos cumplen una función similar a las ligaduras y pausas de una partitura musical, como ustedes ya vieron. Entonces, las pausas son los acentos separadores y las ligaduras son los unidores. La interpretación musical consiste en gran medida en el arte del fraseado, que ya estamos aprendiendo a hacer fraseado. Esas tareitas que hemos tenido son de fraseo, que está asociado al ritmo. De modo similar, la rítmica bíblica tiene mucho de semántico, mucho de significado. Es muy significativa. Ritmo y sentido corren parejos. Si no se presta la debida atención al acento, se corre el riesgo de perder el sentido del texto. O sea, si uno lee mal, puede perder lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está leyendo? Los acentos masoréticos, teamim, están muy jerarquizados. Ya se vieron grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y acentos separadores. Se dividen en melajim o sarim, reyes o príncipes, y mesharetim, eso ya lo vimos. Los primeros son disyuntivos, los separadores, y los segundos conjuntivos, o sea, los unidores. La norma más importante que rige la acentuación es que un acento príncipe no puede descender al grado de servidor, ni este puede subir de categoría. O sea, va a quedarse ahí toda la eternidad. Va a ser igual siempre. Nunca va a cambiar. Basten tres ejemplos significativos, los dos primeros referidos al acento disyuntivo y el tercero a un acento conjuntivo, siempre en el sistema tiberiense. ¿Por qué hablo del sistema tiberiense? Porque los masoretas estaban, masoretas de Tiberias, masoretas babilónicos, judíos todos, masoretas rabínicos y masoretas, ¿cómo se llaman estos muchachos? Los del otro, los caraítas, ¿verdad? Entonces, y dentro de cada grupo había algunas familias, como Ben Asher, Ben Naftali y Pseudo Ben Naftali, que son pequeñas tradiciones diferentes entre ellas, marcando diferentes signos. Es decir, el hebreo es el mismo, pero algunos marcaban cambios dialectales, eran dialectos diferentes dentro del hebreo. Igual que en castellano, hay dialectos en castellano, así es en hebreo y en toda lengua viva hay dialectos, ¿verdad? Entonces, no es de extrañar que en el hebreo, que se hablaba bien, mira esa fiera, tenga cuidado con esa fiera, doña Edith, la va a atacar. Qué miedo. ¿Verdad? Entonces el asunto es que hay tradiciones dentro de Israel, pero ahí tenemos eso. Vamos a ver. Dice Éxodo, vamos a Éxodo 23:12, dice así. Los diversos acentos establecen el siguiente fraseado. Dice, Sheshe Yami Taase Maseja, y aquí tenemos un Zakef Katán, ¿verdad? Luego dice Ubayon Ashbi, y aquí tenemos un Tija. Luego dice Tishbot, y aquí tenemos un Atnach. Tengo que cambiar esta fuente por una fuente más conocida. Un Atnach, Tishbot. Ve aquí dice descansarás. Tenemos el descansarás en el Atnach. ¿Ven? Ahí está. Leman, Yanuach, para que descanse en Yanuach tenemos un revía. Shorja, Bajamoreja, Zakef Katán. Tu buey y tu asno. Beinafesh, Ben Amatja. ¿Verdad? Y respiren, dice Bainafesh, ¿verdad? Beinafesh. Dice, respiren tu hijo y tu sierva. Bejager, y el extranjero. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí. El acento disyuntivo atnach, que acabamos de ver en Tishbot, carga sobre el verbo descansarás. O sea, marca el verbo descansarás, llamando la atención sobre esta palabra clave en torno a la cual gira
el versículo que remite en relación a la creación de Génesis 2, 1 y 2, 1, 2 y 3, 1 y 3. Vamos a ver un segundito, Bereshit 2, 1 y 3. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Y logro encontrar cosas aquí. A ver. Pues la eje de Bereshit. Tan. Ok. Y tenemos del 1 al 3. Dice así. Dice, Baihulu Hashemayim Behare Behol Sebam, ¿verdad? Y concretó los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos. Baihar Elohim, y terminó Dios, Bayom Hashvi, el día séptimo, Melachtó Asherazad, toda la obra que había hecho. Baishbot, aquí está. Opa, Baishbot. Dice Baishbot. Baishbot Bayom Hashvi, mi cor Melachtó Asherazad. Y descansó Baishbot, Bayom Hashvi, el día séptimo de toda la obra que había hecho. Entonces, si nosotros dice Baishbot, y en este texto que estamos viendo, dice Tishbot, que es el mismo verbo, pero conjugado, el otro era él descansó, y aquí dice descansarás en forma imperativa. Entonces, pero nace de la misma raíz verbal. Tishbot, Baishbot, descansarás, ¿verdad? Está hablando del día de Shabbat. Vean que entonces, aquí tenemos el Adnach marcando la idea principal del texto. Y eso nos enseña a interpretarlo correctamente. Ok, vamos a otro texto. ¿Quedó claro, muchachas? ¿Quedó claro, muchachas, esto? Ok, vamos a dejar los otros dos ejemplos para la próxima semana porque hay mucho que estudiar y quiero verlo todos fresquitos, porque en ese momento ya hay bastante información, entonces yo creo que ya podemos descansar. ¿Quién se va a animar a hacerme la cantilación de algún pasaje ¿verdad? Con todos los acentos y todo lo... Ok, bien. Pero entonces, eso lo dejamos para la próxima semana. ¿Preguntas antes de terminar, muchachos? Doña Heidi, Kadima. More, el texto que vimos, el que acaba de poner, ¿Cuál de los dos? El de Éxodo. sí, yo creo el reciente, el más reciente. Era Génesis, Bereshit 2, del 1 al 3. Ah, no, entonces era el de arribita, Éxodo ese. 23, 12. Sí, así es, More. Estaba usted diciendo que donde está el Adnaj es donde va a recaer, no sé, la importancia de todo el En este caso, pasaje. sí, en este caso sí. En este texto, en este caso, el Adnach nos está señalando la idea principal, no siempre, pero si uno pone atención a los acentos, uno va a ver, ellos hicieron el desglose, los atletas hicieron el desglose y hicieron el fraseo. Ellos nos hicieron el fraseo. Entonces, si uno pone atención a la división acentual, va a encontrar sentidos que no había notado, que uno no notaría si uno lo leyera de corrido sin ningún conocimiento. Pero continúe. Sí, entonces eso no va a ser la regla, no va a No. ser siempre que el Adnaj nos va a referir una idea principal. No Mu- es así. Muchas veces lo he encontrado así, no siempre. Muchas veces lo he encontrado así, pero uno ya tiene que ir poniendo atención en la lectura y estos signos le van a esclarecer el camino a uno, le van a ayudar en el camino de interpretar un texto bíblico. Muchas veces he topado con discusiones teológicas que se sesgan ya, o sea, que se definen a la hora de usar los acentos. Muchas veces los acentos nos dicen, ese es el camino correcto, porque uno dice, porque morfológicamente y sintácticamente uno dice, ¿cuál será de los dos? Pero cuando uno ya lee los acentos, el acento dice ta, y uno ve más signos. Uno ve más signos, uno ve más información después. Y dice, mira, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Era eso. ¿Verdad? Bekef. Sí. Alodabar. Bien. Besrat Hashem y Traeba Shebaba, estudien bastante. Vamos adelante sin rendirnos.
vamos a aprender cuando terminemos, cuando empecemos el capítulo 9 y el capítulo 10, vamos a aprender así, pero toneladas, van a ver, van a ver. Espero que les esté gustando este curso de hebreo, que empezamos sabiendo cero, ahora ya sabemos leer, sabemos escribir, estamos aprendiendo a interpretar el texto bíblico, ya sabemos hacer oraciones, ya conocemos muchos verbos, hemos aprendido algo, ¿verdad? Hemos aprendido algo, desde que empezamos hemos aprendido algo, espero que se estén divirtiendo bastante en el aprendizaje. Laila Tajaberot. תודה רבה, מורים. לילה לילה טוב. טוב. Hola a todos. להתראות. Leitra. Abrazo.